parece si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 16? El título de nuestra enseñanza el día de hoy es La fe en la espera. Y pues seguimos con la vida de Abraham. Y ahora llegamos al capítulo 16 de Génesis y vamos a tomar los primeros 5 versículos como nuestra base. Y pues vamos a ir estudiándolos y analizándolos para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de ellos. Dice así Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Bueno, pues nos estamos metiendo ahora sí a fondo en la vida de Abraham, y nos encontramos con esta escena en donde Abraham y Sarai han recibido la promesa. La semana pasada platicamos cómo Dios llamó a Abraham y le dijo: voltea al cielo, cuenta las estrellas si es que las puedes contar. La respuesta obvia era: no se puede. Y Dios le dijo: bueno, pues así va a ser tu descendencia, vas a tener un hijo y tu descendencia va a ser como las estrellas que hay en el firmamento. Nosotros vivimos en un mundo de apariencias, ¿no? Y nos gustaría esconder pues todo lo que va produciéndose en nuestro cuerpo con el paso de los años, ¿no? Nos gusta esconder nuestras arrugas o todas aquellas imperfecciones que se van generando en nosotros. Y asimismo las cosas no solamente externas, sino también internas, pues aquellas cosas que no nos agradan, que nos molestan de nosotros, que no nos gusta que nosotros mismos hacemos, y nos gusta esconderlas, ponerlas debajo del tapete, ¿no? Y que nadie las vea. Hay un hombre, un político y militar inglés llamado Oliver Cromwell. Él vivió por ahí del año 1650. Y él era un político muy famoso. Él sabía que iba a pasar a la posteridad, ¿no? Y la gente lo iba a recordar por todo su trabajo como militar y como político. Entonces llegó el tiempo de que le hicieran un retrato, ¿no? Entonces él, hablando con con el pintor que va a hacer el retrato en ese entonces, él le dice: ¿sabes qué? Quiero que me pintes tal cual, exactamente como soy. Y dijo: quiero que me pintes con verrugas y todo. Y esa frase es una frase muy conocida al día de hoy, ¿no? Con verrugas y todo. Es decir, píntame con todas las imperfecciones que yo tengo. No quiero esconder absolutamente nada. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y empezamos a describir y a descubrir a los grandes héroes que nos muestra la palabra de Dios, vemos que Dios los describe con arrugas, con verrugas y todo. Realmente Dios no se limita a solamente exaltar las cosas positivas de la gente, no los atributos buenos que ellos tienen, sino que realmente Dios nos da la idea completa de todos los seres humanos que nos describe. Él no tiene ningún problema, Dios, en describir por un lado las virtudes de Abraham, pero también narrarnos sus descalabros, sus caídas y todos aquellos errores que este hombre cometió. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere hacernos entender a todos nosotros que Dios es un Dios para la gente común y corriente, ¿no? A veces nos podemos echar una carga muy pesada sobre nosotros pensando que nosotros debemos de ser perfectos y que a Dios lo vamos a agradar y que Dios solamente va a estar con nosotros y nos va a ayudar en la medida en que nosotros alcancemos cierto nivel de perfección. Y tú ves que no. Tú ves que Dios nunca abandonó a Abraham, nunca abandonó a Sara, nunca les dio la espalda, Él nunca cambió a pesar de estos fracasos que estas personas tuvieron. Y la semana pasada Abraham tuvo una gran victoria. Él le creyó a Dios. Dios en su palabra nos narra en el capítulo 15 cómo Él va y le dice: yo te voy a multiplicar, Abraham, te voy a dar una descendencia increíble, ¿no? Tú vas a ser una persona y muy importante, fundamental en la historia espiritual de la humanidad. Y dice la Biblia que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Y hoy vamos a estudiar un capítulo en un sentido un poquito diferente.
Vamos a ver un fracaso en la vida de este hombre y vamos a ver cómo en este capítulo 16 esa fe lleva a Abraham a esperar, ¿no? Muchas veces la fe es muy fácil, lo vamos a ir describiendo, es muy fácil que se manifieste cuando las cosas te salen bien, ¿no? Y cuando va todo viento en popa, cuando tienes la prosperidad que estás buscando o la salud que necesitas. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos pone el símbolo de stop, ¿no? Y te dice, detente por completo y tienes que esperar. Y vamos a platicar acerca de estos aspectos que se narra en el capítulo 16. Vamos a empezar con el problema que enfrentaron Abraham y Sara. Y hoy tendremos que entender el grave problema en el cual tú y yo nos podemos meter si decidimos no esperar. A nadie nos gusta estar en el tráfico, absolutamente a nadie. Nos gusta que vaya movido, ¿no? Ahí cuando vamos saliendo de la chamba, ¿no? Dices, ya quiero llegar a mi casa, ¿no? Y de repente hacía vuelta de rueda, ¿no? A nadie nos gusta eso, a nadie nos gusta que lleguemos a un restaurante, por ejemplo, y nos digan, ¿sabes qué? Sí hay lugar, pero como en 1 hora más o menos, ¿no? Va a tener que esperar, y ves un montón de gente. Pues muchas veces, ¿sabes qué? Pues mejor me voy a otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos gusta esperar, ¿no? O en cualquier aspecto, ¿no? En ningún aspecto de la vida, no solamente en el aspecto cotidiano, no en aspectos como estos, sino en el aspecto de la fe. Hoy estamos hablando acerca de la Biblia, a eso nos reunimos aquí, ¿no? Y en cuanto a nuestra fe, tampoco nos gusta esperar. La realidad es que muchas veces Dios nos dice, ¿sabes qué? Tienes que esperar a la respuesta. Tienes que esperar a que se den ciertas circunstancias para que yo pueda tener una respuesta que tú puedas ver. Probablemente a todos nosotros, en algún aspecto de nuestra vida espiritual, nos ha costado trabajo esperar en las cuestiones que tienen que ver con Dios. Y si tú no aprendes a esperar, es algo que vamos a ver esta mañana, será muy difícil que tú aprendas a caminar por fe, ¿no? Y la Biblia tú ves que casi siempre cuando habla de la fe, que es un sustantivo, va acompañada de un verbo, que es el verbo de la espera. Dice Hebreos 11:1, lo platicamos la semana pasada, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a todos nosotros es una realidad que nos cuesta trabajo esperar. Sin embargo, al mismo tiempo, sabemos que tenemos que esperar en algunas cuestiones. Y cuando nosotros esperamos en Dios, cuando nosotros tenemos que pasar este tiempo de stop, tantito, por un momento, o por unos meses, o por unos años, salen aspectos de nuestro carácter que nosotros tenemos que conocer, ¿no? La fe continuamente nos lleva a la sala de espera, a sentarnos, a hacer absolutamente nada, a esperar solamente las promesas de Dios. Y es lo que decir que Dios tiene cosas para nosotros, pero no solo eso, sino que las tiene en un tiempo específico. Dios no solamente ha diseñado darnos ciertas cosas o cumplir ciertas promesas para nosotros o responder nuestras oraciones, sino que Él ha determinado que todo esto se lleve a cabo en un tiempo específico. Entonces deberíamos nosotros de esperar no solamente a un tiempo definido, ¿no? Y estar preguntándole a Dios a qué hora, sino a un evento definido. Lo que tú y yo tenemos que hacer es solamente esperar las promesas de Dios y no estarlo cuestionando ¿no? Como los niños, ¿no? Cuando vas en la carretera, ¿ya vamos a llegar, papá? ¿Ya vamos a llegar, papá? ¿Ya vamos a llegar, papá? Ya estamos, ¿ya vas a dar Dios? ¿A qué hora? ¿No? Ya se está haciendo tarde, ¿no? Mi reloj dice que ya debería de tener un trabajo, ya debería tener un novio, ya debería tener esta solución al problema que tengo. Y Dios dice, espérate, no te preocupes en el tiempo, las promesas van a llegar en el tiempo en que yo lo determine. Es algo que es importantísimo para nosotros. Me acuerdo cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, ahí me dijeron, ¿sabes qué? Por el trabajo te tienes que ir la semana que entra. Y vamos a empezar con todos los trámites para que tu familia se vaya. Finalmente esos trámites duraron 5 meses. Y a lo largo de esos 5 meses, la verdad es que para mí fue muy difícil porque yo no sabía cuándo iba a llegar ese tiempo. Y me decían, no, ya casi, ¿no? A la semana, ya, rápido, ¿no? Ahorita ya estamos con el papeleo y ya casi, ¿no? Y la verdad es que yo entendí perfectamente que es difícil esperar. Y es aún más difícil cuando no sabes el tiempo cuando van a llegar las promesas. Pero bueno, aquí nosotros como creyentes, como hijos de Dios,
Tenemos que aprender a esperar confiados en que aquel que promete no miente. Dios ha prometido, ¿no? Dios ha prometido traer respuestas a tu vida y Él no miente, ¿no? Y a veces estamos desanimados, ¿no? Y finalmente vamos a un capítulo que también vimos la semana pasada, que es el capítulo 40 de Isaías. Isaías 40, 29 al 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero fíjate lo que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Dios, los que esperan confiados en que Dios va a traer la respuesta. No, ahí en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, después de que vive todo su ministerio, finalmente Él está a punto de ser crucificado y Él les dice a los apóstoles: vayan a Jerusalén y ahí esperen. Y estos hombres, ¿qué hicieron? Fueron a Jerusalén y esperaron. La verdad es que ellos estaban muy desanimados, ¿no? Todo el proyecto de su guía, de su maestro, del salvador del pueblo de Israel, pues parecía que se había derrumbado completamente, ¿no? Finalmente parecía que ya todo se había terminado, murió Jesucristo, ellos están desanimados, pero aún dentro de lo que sus sentimientos les decían a estos hombres, ellos fueron a Jerusalén y ellos esperaron. Y Jesús no les quedó mal, porque Jesús no le queda mal absolutamente a nadie. Nuestra fe demanda nuestra espera. Y si tú quieres la bendición de una vida de fe, tú tienes que aprender a esperar. Y este es el mensaje principal de esta mañana. ¿No? Es una verdadera virtud que nosotros como hijos de Dios aprendamos a esperar. Y si tú te fijas tanto en la vida de Abraham como en la vida de cada uno de nosotros, el plan que Dios tiene se basa en las promesas que Él hace, ¿no? Cuando Abraham sale de ahí de Ur de los Caldeos, Dios le dice: a ver, Abraham, agarra tus chivas y vámonos a la tierra que yo te voy a decir. Abraham no tenía la menor idea de dónde iba, pero él decidió esperar a que Dios le dijera dónde. Y en este momento Dios le dice: oye, Abraham, te voy a dar un hijo, pero tienes que esperar, ¿no? Y el gran proyecto para Abraham y para nosotros se basa en una buena medida en eso, en las promesas que tienen que llegar en el momento de Dios. Esa promesa de tener un hijo era una promesa muy importante. O sea, realmente el gran proyecto de la vida de Abraham, que finalmente se cumplió, el de crear de él una gran nación, se basaba en que él tendría un hijo. Te quiero recordar, la edad de Abraham pues ya no era como para que él tuviera hijos. La edad de Sara ya no era para que ella tuviera hijos, ¿no? Y aparte ella era estéril, ¿no? Era la cereza del pastel. Era poco más que imposible humanamente que ellos pudieran tener un hijo. Bueno, entonces Abraham tendría que esperar, ¿no? Dios le dijo qué, pero no le dijo cuándo, ¿no? Y en la espera, el carácter humano es probado. Y como yo te decía, la vida cristiana puede ir así padrísima, ¿no? Cuando las cosas te salen bien, cuando las cosas se te van dando, ¿no? Y vas con Dios y le agradeces, sabes que Dios está detrás de todo lo que te está pasando, pero de repente las cosas se complican y en la vida de todos nosotros a veces las cosas se complican. No importa si somos jóvenes, si somos adultos, si somos gente mayor, no importa ni la circunstancia, ni la edad, ni la posición en la que tú te encuentres. Normalmente va a haber complicaciones en nuestras vidas y ahí es donde tiene que salir nuestro carácter cristiano, en donde nosotros podemos llevar a la práctica todo lo que nosotros aprendemos a través de la teoría de la Biblia, ¿no? Así como en la universidad, ¿no? Tenías tu clase de teoría, ¿no? Entonces te explicaban cómo funcionaba todo, etcétera, y de repente te decían: ahora sí, al laboratorio, ¿no? Ahí vamos a ver de forma práctica cómo vamos a llevar a la aplicación todo lo que nosotros hemos visto en la teoría. Y la espera, así es. La espera es el laboratorio en la vida del creyente. Ahí cuando viene el tiempo de prueba, el tiempo de espera, ahí sale lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, ¿no? Realmente ahí se va a manifestar lo que hay en ti, ¿no? Como cuando vas en el tráfico, ¿cómo reaccionas ante el tráfico?
¿Cómo reaccionas ante esos periodos en donde ay, las cosas no salen como a ti te gustan? Eso es lo que realmente hay en nuestro corazón y en las cuestiones de la fe. ¿Qué tan fortalecida está nuestra fe? Realmente, ¿qué tanto le creemos a Dios? Yo te decía la semana pasada, no estamos llamados a creer en Dios, estamos llamados a creerle a Dios. Eso es la fe, ¿no? Y ahí, en el tiempo de la espera, es cuando se va a manifestar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón en cuanto a la fe. Y Abraham, como todos nosotros, él ha sido enfrentado a un montón de retos de fe. Ahí en el capítulo 11 y 12, Dios le dice, oye Abraham, ¿estarás dispuesto a romper todos tus lazos familiares? ¿No? Tú estás muy a gusto con tu familia, con tus cosas, establecido, tienes posesiones, tienes una buena condición económica. ¿Estarás dispuesto a romper con todo esto para irte a vivir a otro lado? No sé si les suena a ustedes esto. A nosotros, a muchos nos pasó lo mismo, ¿no? De repente estás en una situación y las cosas se van dando y de repente tienes que romper con muchas cosas. Esa es la realidad, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Abraham. Ahí en el capítulo 12, de repente él también se enfrenta ante una hambruna, ¿no? De repente llega Dios y él ha dicho a Dios, pues ¿qué pasó, no? Me dijiste que me saliera, que me fuera a mi lugar y de repente no hay comida aquí, ¿no? Tuvo que esperar la respuesta de Dios. Después, en el capítulo 13, él tiene que creer por fe que Dios tiene la mejor tierra para él. Viene el capítulo 14, los rumores de guerra, él se entera que ahí cerquita de donde él vive hay una guerra y se llevan cautivo a su sobrino Lot. Él tiene que aplicar nuevamente su fe, con un puñado de hombres va a derrotar a 4 reyes, ¿no? Que se habían llevado con todo su ejército y su pueblo, que se habían llevado cautivo a su sobrino. Y tú ves que la fe de Abraham constantemente está siendo probada. Y ahora, en este capítulo, la fe de Abraham está siendo probada en el aspecto medular de su vida. Yo imagino cuántas conversaciones habrán tenido Abraham y Sara. Híjole, si Dios nos regalara un hijo, no sabemos a los cuántos años se casaron, pero sin duda ellos llevan mucho tiempo juntos, anhelando tener un bebé, anhelando tener un hijo. Yo les decía la semana pasada que muchos querían tener lo que Abraham tenía, sus posesiones, sus siervos, su capacidad económica y todo esto, y probablemente Abraham quería tener lo que los demás tenían, un hijo, ¿no? Y hablábamos de cómo el ser humano siempre anda viendo lo del vecino, ¿no? Me gustaría si tan solo yo pudiera tener lo que esta persona tiene. Y sin duda Abraham y Sara anhelaban con todo su corazón tener un bebé. Pero dice el versículo 1 del capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, ¿no? Entonces, Abraham ya le había creído a Dios, que Dios le iba a dar hijos. Y creyó que Dios sería capaz de traer este milagro, traer un hijo, aunque humanamente esto era imposible. Dice el pasaje que él verdaderamente y genuinamente le creyó a Dios. Él ya sabía de la esterilidad de Sara, ya sabía de la edad de ellos dos. Y pues imagínate una vida de ellos, de pareja de muchos años, sin tener hijos, ¿no? Y de repente Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? No te preocupes, yo te voy a dar un hijo, ¿no? Y tu descendencia va a ser así, como las estrellas del firmamento, ¿no? Y entonces, yo imagino que ellos se emocionaron muchísimo, ¿no? Oye, mi amor, ¿qué crees? Dios me prometió que nos va a dar un hijo, vamos a tener un hijo tú y yo. Y entonces, debe haber sido terrible, que empezaba a pasar el tiempo y un mes, híjole, pues no fue este mes, no llegó el hijo, ¿no? Y de repente el otro mes, pues tampoco, ¿no? Pero igual el siguiente, ¿no? Y ellos con la ilusión de que Dios iba a responder su promesa, y finalmente ellos van pasando los meses y como una montaña rusa, ¿no? A veces arriba, a veces abajo, con las emociones, si iba a llegar, no llegó, qué irá a pasar. Y tú ves cómo Sarai va creciendo en edad, va creciendo en desánimo y va creciendo en impaciencia. Así es, esta mujer de repente ve que no llega, y no llega, y no llega, y no llega. Y va creciendo en impaciencia. Y a lo mejor nosotros no estamos enfrentando esta misma circunstancia que Abraham y Sara enfrentaron.
pero sabemos lo que es crecer en edad, en desánimo y en impaciencia. Y enfrentar el peligro que Abraham y Sarai están enfrentando en este momento. El cuestionarnos, ¿por qué se está tardando Dios? No, por un lado, yo tengo las promesas de Dios. Yo sé lo que Dios promete. Yo sé que nunca me va a dejar. Yo sé que nunca me va a abandonar. Yo sé que Él va a tener cuidado de mis hijos porque están en las manos de Dios. Y yo sé muchas cosas. Pero por otro lado, yo puedo estar viendo otra realidad, ¿no? Ellos así eran. Ellos tenían por un lado la promesa y por otro lado estaban viendo la realidad, ¿no? Y podemos nosotros estar viendo cosas muy similares. Por un lado, orando por nuestros seres queridos, ¿no? O sea, tú ves que cuando tú aceptas al Señor y ves lo que Él tiene para ti, lo que Él puede hacer en tu vida y el peligro que es estar alejado de Dios, y empiezas a orar por ellos. Y de repente pasan los días, los meses, los años, y parece que no pasa nada. Y vas con Dios y le dices: Dios, yo llevo mucho tiempo orando por mi familia, y parece que no hay respuesta. Y nos enfrentamos ante la misma disyuntiva que se están enfrentando Abraham y Sara. ¿Le vamos a creer a Dios? ¿Vamos a esperar las promesas de Dios? ¿Vamos a esperar a que Él actúe? ¿O le vamos a echar una manita? ¿O le vamos a ayudar a Dios para que pues ya esto se vaya agilizando? No, nuestro carácter definitivamente está siendo probado, y no solo nuestro carácter, sino nuestra razón, la lógica que nosotros tenemos. Tú y yo, la verdad es que actuaríamos muy diferente de cómo actúa Dios en muchos aspectos, ¿no? Y de repente así como que la lógica de Dios como que no nos cuadra, ¿no? Porque dice la Biblia, dice Dios: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dice Dios: así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, mi lógica no es como la de ustedes. Dios no piensa como nosotros. Y entonces, pues Sara empieza a aplicar su razón. Y Abraham tenía 86 años, Sarai estaba en sus 70s, ¿no? Y entonces imagínate a la esposa diciéndole a Abraham: oye, Abraham, ¿cómo te explico? O sea, se me hace que no va a pasar. No, o sea, es humanamente imposible, no es lógico, ¿no? Y estamos viendo que en muchas ocasiones la razón humana es incapaz de someterse a las promesas de Dios, ¿no? Podemos empezar a decir en nuestra mente de qué es capaz Dios de hacer y de qué no es capaz. Empezamos a cuestionar a Dios, a ese Dios todopoderoso, ¿no? En el fondo de nuestra mente sabemos que es todopoderoso, pero en la realidad a veces podemos cuestionar y decir: se me hace que Dios en esto no va a poder o no va a querer hacerlo. Y empezamos a usar nuestra razón, ¿no? Y se nos olvida algo muy importante. Cuando tú recibes a Cristo en tu vida, tú entras a vivir una vida sobrenatural. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto. Empiezan a pasar cosas que dices: órale, con eso. Yo nunca pensé que yo pudiera actuar así o responder así, o que las cosas pasaran de esta forma. Te podríamos poner 1000 ejemplos, muchos de nosotros, ¿no? De cómo sobrenaturalmente Dios ha hecho cosas en nuestras vidas. Hay milagros cuando tú te conviertes, y hay creyentes que nunca van a ver milagros. Hay gente que sí, un día va con Dios y le dice: Señor, te quiero entregar mi vida, quiero poner mi fe en ti, quiero que tú manejes, aquí están las llaves de mi vida, pero no dan el paso. Yo les decía que a Dios tú lo puedes tener como tu Salvador o lo puedes tener como tu Señor. Ojalá que todos lo tengamos como nuestro Señor y Salvador, obviamente, ¿no? Que lo invitas a vivir a tu vida, pero no te quedas ahí, sino que realmente decides caminar a su lado constantemente y poner tu confianza en Él, y entonces vas a ver milagros. Entonces vas a poder vivir esa vida sobrenatural, ¿no? Y no vas a ser como muchos cristianos el día de hoy que creen solamente en lo que es razonable, en lo que se puede explicar. Y ¿sabes? Esto es natural en el ser humano, ¿no? Muchos de nosotros aquí somos ingenieros, ¿no? Y nos gusta así todo cuadradito, ¿no? Y si no se puede comprobar y no se puede ver y no se puede verificar, entonces no lo creemos, ¿no? Y a mí en mi vida, ahí en el trabajo,
en muchas ocasiones, mucha gente me ha dicho, es que, ¿cómo me compruebas esto? ¿O cómo puedo yo saber que esto es cierto o que no es cierto? ¿No? O sea, como que queremos comprobar todo y realmente muchos creyentes podemos estar en este sentido, hasta no ver, no creer, y podemos tener una crisis de fe, ¿no? La fe es algo que no se ve, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Dios es real y es poderoso, le dijo Sarai a Abraham. Y nos prometió un hijo, pero la verdad es que no tenemos un hijo, ¿no? Y ha pasado mucho tiempo y no tenemos el hijo y no llega el hijo. No, Dios me prometió una solución y no la tengo. Dios me prometió que se va a resolver este problema y no se ha resuelto. A los jóvenes, Dios me ha prometido una pareja y no tengo una pareja. Y no se ve en el horizonte nadie, ¿no? O un nuevo trabajo, una mejor oportunidad, en lo que tú quieras. Y no tengo eso que Dios ya me prometió. Y la gran pregunta que tú te tienes que hacer el día de hoy es, ¿dejarás que la duda de tu corazón derrote tu fe? ¿O dejarás que tu fe derrote a la duda de tu corazón? Esa es la disyuntiva en la que estamos el día de hoy. En la que estamos viendo en esta pareja ordinaria que vivió hace muchos años, Abraham y Sara. ¿Y qué harán ellos? Ellos dejarán que su fe derrote a su incertidumbre o viceversa. Y esto lo vamos a enfrentar nosotros probablemente en una base diaria. Constantemente tenemos que estar acudiendo a las promesas de Dios, constantemente vamos a tener dudas y vamos a tener adversidades ahí en donde nosotros nos estamos moviendo y que vamos a decidir quién va a ganar, nuestra fe o nuestra razón. Vamos a ir a Dios para que nos fortalezca y nos recuerde que la palabra imposible no está en su diccionario. O sea, Dios tiene esa palabra recontratachada, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Dios mismo lo dice en su palabra y nos lo recuerda hoy. No hay nada imposible para Él. Y todos vamos a enfrentar estas circunstancias, ¿no? Y podemos decidir con nuestro corazón, con nuestra fe o con nuestra razón. Y Abraham y Sara se encuentran ahí y tienen que decidir, y te tengo que decir que decidieron muy mal. Ellos decidieron tomar su vida en sus manos, ¿no? Y la solución que aplicaron fue la solución del esfuerzo humano. Me dijeron, ok, a ver, hay una promesa, ¿no? Y Dios nos prometió un hijo. ¿Cómo le vamos a hacer para que esa promesa se cumpla, ¿no? Y vamos viendo que ellos tomaron la decisión de no esperar, ¿no? Estaba la fe ahí en la sala de espera y Dios le dijo, espérate, ya está la promesa, pero yo te voy a dar el tiempo adecuado. Y en ese entonces, te puedes decir, a ver, ¿cómo está ese asunto, no? Que de repente le dio a la sierva y con la sierva tuvo un hijo. Esto era algo que en la antigüedad se acostumbraba socialmente. En ese tiempo había esclavos. No eran esclavos como los que tú y yo tenemos en nuestra mente, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? En donde eran brutalmente maltratados y muertos, etc. Ahí era un tipo de servidumbre que se tenía en ese entonces. Y la costumbre social es que el esclavo era una propiedad, ¿no? Una esclava era propiedad de la esposa y era una extensión de ella. Entonces, si tú tenías un hijo con la esclava, se consideraba que era un hijo de la ama o de la dueña. Entonces, llega Sara con Abraham y le dice, oye Abraham, pues ya estuve pensando, ya la hicimos, ¿no? Pues tenemos una esclava y ¿por qué no? A lo mejor así es, a eso se refería a Dios, por supuesto, ¿no? Que era a través de la esclava y es mi extensión, por lo tanto es mi hijo. Entonces, tú vas a tener un hijo mío a través de mi esclava, ¿no? Por eso le dice con toda naturalidad. O sea, tú por eso entiendes que el diálogo no es así como, oye, Abraham, pues mira, yo sé que está mal, ¿no? Y se me ocurrió algo, ¿por qué no le hacemos así? Ella con toda naturalidad va y le dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Es una práctica común, pero sin duda era algo que Dios no aprobaba, ¿no? Ni en este caso de Abraham y Sarai, ni en ningún otro caso, ¿no? El hecho de que haya algo socialmente aceptado no quiere decir que Dios lo apruebe.
Y no quiere decir que esté bien, ¿no? Tú ves, por ejemplo, en el Antiguo Testamento era muy común que los hombres tuvieran muchas mujeres, ¿no? Y mucha gente a mí me ha preguntado, oye, ¿y eso estaba bien antes y ahorita ya no está bien? No, chécale. O sea, lee las historias de los hombres que tuvieron muchas mujeres. Pobrecitos. O sea, pobrecitos de ellos y pobrecitas de ellas. O sea, les fue, pero como en feria, ¿no? O sea, ves esta historia, cómo termina. Es una verdadera tragedia. Un poquito más adelante, en el capítulo 30 de Génesis, ves a dos hermanas, Raquel y Lea, que tienen hijos con el nieto de Abraham, ¿no? Con Israel, con Jacob, ¿no? Y tú ves el caos familiar así espantoso. Tú ves a David, que tuvo hijos con muchas mujeres, y también fue, o sea, tú ves tiro por viaje. Cada vez que alguien tomaba esta decisión, Dios te muestra en su palabra las consecuencias tan terribles que ocurrían. Era socialmente aceptado, era una práctica común, pero no quiere decir que esté bien. Y a los jóvenes les digo, hay muchas cosas el día de hoy que son prácticas comunes ahí en la secundaria, en la prepa o en la universidad, y porque todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien. No quiere decir que a Dios le agrade, no quiere decir que pues los tiempos han cambiado y ahora es lo que se hace y ahora sí ya está bien. Sigue estando igual de mal que ha estado durante toda la vida. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien. Entonces, esta decisión fue una decisión equivocada, lo entendemos perfectamente, porque esta decisión estaba basada en lo práctico. Ellos no se preguntaron qué es lo correcto, sino se preguntaron qué es lo práctico. Y hoy vivimos en una época en donde queremos ser prácticos, queremos que todo se resuelva pronto, ¿no? Tomamos decisiones en base a qué tan rápido yo puedo solucionar esto que estoy enfrentando. Y en muchas ocasiones no nos detenemos a pensar qué es lo correcto, ¿no? Y a veces a lo mejor aquí no es así, pero en nuestro país es muy común, pues a lo mejor si haces una mordida, ¿no? Pues es rápido, se resuelve en vez de tener que hacer todo un trámite o esperar mucho tiempo. Hay que ser prácticos y no nos preguntamos qué es lo correcto. Dios aprueba lo correcto y Dios bendice lo correcto. Él no bendice lo práctico necesariamente. Ellos no se preguntaron qué era lo correcto, ¿no? Y cuando tú haces eso, o sea, cuando tú de repente piensas en qué es lo correcto y no en lo práctico, muchas veces te vas a ver nadando en contra de la corriente, ¿no? Y la gente va a decir, estás loco, man. O sea, ¿cómo haces esto así? O sea, todo el mundo lo hace de otra forma, o es lo común aquí, etcétera, ¿no? Y Dios dice, no, eso es un tache, no, así no tiene que ser, eso yo no lo voy a bendecir, ¿no? La gente te dice, es que el fin justifica los medios, ¿no? Y Dios dice, no, así no es. El fin no justifica los medios para las cuestiones de Dios. Ellos pensaban que iban a simplificar las cosas, ¿no? Y las cosas solamente se complicaron hasta el día de hoy. Al ratito les voy a explicar por qué. 3700 años después, las cosas están más complicadas que nunca por este día, por esta escena en donde ellos están platicando ahí en su casa y hablando. ¿Por qué no le hacemos así? Ese día, Satanás lanzó un dardo a nuestra sociedad y a nuestro mundo que el día de hoy sigue afectando tremendamente la vida de miles y miles, millones de personas. Entonces, tú y yo también le podemos decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo me encargo de este asunto, ¿no? Pensamos que a Dios se le cayó el sistema, ¿no? No, pues ahorita como que no está jalando algo allá arriba y entonces vamos a intervenir nosotros, ¿no? Un amigo me acuerdo que me decía ahí en el trabajo hace muchos años, yo le compartía la Biblia, ¿no? Y ella me dice, no, una vez me dijo, no, hombre, a mí me encanta la Biblia, me encanta leer la Biblia. ¿Sabes qué versículo me gusta muchísimo? Ese que dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y decía, híjole, ¿cómo te explico que ese versículo no está en la Biblia, ¿no? Entonces, pero es algo, pues es una idea, ¿no? Que, ok, si Dios me va a ayudar, yo tengo que hacer las cosas, ¿no? La verdad es que entre nosotros no se vale el tener ese tipo de ideas, o sea, no queda con nosotros, es esperar en Dios, Dios no necesita ayuda, ¿no? En verdad que Dios no necesita ayuda. A veces no entendemos lo que la Biblia dice. Jesús les decía a la gente que lo seguía, respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras
y el poder de Dios. Estás cometiendo un error si no entiendes lo que la Biblia dice, si no entiendes que todas estas cosas para tu enseñanza se escribieron. Son ejemplos de personas que tuvieron aciertos o que tuvieron errores y simple y sencillamente son narrados ahí para que tú aprendas de ellos. Porque una persona inteligente es una persona que aprende de sus errores. Pero una persona sabia es una persona que aprende de los errores de los demás, que no tiene que pasar por ese camino, que no tiene que vivir, que no tiene que hacerse cicatrices para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tú sabes que cuando uno decide por vista solamente, el final va a ser similar a este. Va a haber afectación, ¿no? Tenemos que decidir por fe. No solo estuvo mal porque se basaron en lo práctico, sino porque Abraham decidió escuchar la voz de la razón. Y te voy a decir algo, la razón definitivamente no debe de ser despreciada. Somos seres racionales, somos seres que pensamos y muchas veces las decisiones que tú tomas, las tomas en base a lo que es más conveniente para ti, para tus hijos o en base a tus circunstancias. Está bien, pero cuando nosotros tenemos una disyuntiva entre lo que dice nuestra fe y lo que dice nuestra razón, debemos de votar por nuestra fe. Definitivamente no puede ser la razón solamente la guía de nuestras vidas. Te voy a decir algo, no era razonable para David vencer a Goliat. ¿Te imaginas la escena? O sea, todos han de haber dicho, David, estás pero operado del cerebro, man. Estás loco, o sea, este cuate mide 3 metros y tú eres un jovencito de 15 años. ¿Cómo lo vas a matar? No era razonable, no era lógico. Pararte enfrente del Mar Rojo con una vara, ¿no? Y pegar y pensar que se van a abrir las aguas, ¿no? O marchar alrededor de la ciudad de Jericó pensando en que de repente tocando unas trompetas iban a caer los muros, ¿no? La verdad es que no era lógico, no era razonable, pero pasó. Son hechos históricos comprobados. Todo eso pasó porque cuando hubo una lucha entre la razón y la fe, estos hombres decidieron irse por la fe. No agarraron sus martillos para tumbar la muralla, ¿no? O sea, realmente ellos decidieron hacer lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Y si tú votas por la fe, nunca vas a perder. Dios se compromete a que esto ocurra, ¿no? También la historia de los 12 espías, ¿no? Cuando entran ahí a la tierra prometida, después de que cruzan el Mar Rojo, pasan por el desierto, llegan a la tierra prometida y dicen, vamos a mandar a 12 personas para que inspeccionen la tierra, ¿no? Y a ver más o menos cuál va a ser la estrategia para que nosotros entremos. Entonces los 12 hombres van y ven y dicen, no, pues está padrísima la tierra, ¿no? O sea, es lo mejor que podríamos tener, pero hay gigantes y hay ciudades amuralladas y la verdad es que hace bien difícil que entremos. Entonces tendrían que decidir, o creemos, ¿no? Creemos en Dios o creemos en nosotros mismos. Y creyeron en ellos mismos y la consecuencia fue 40 años en el desierto, esperando a que toda esa generación de hombres mayores de 20 años murieran en el desierto para que la siguiente generación pudiera entrar ahí, ¿no? Y Dios nos invita a que avancemos. Ellos tendrían que haber avanzado en esta tierra, estos 12 espías. Sí estaba muy difícil, sí había gigantes y todo esto que humanamente era muy grande para ellos, pero ellos con su fe tendrían que haber avanzado como Dios nos pide que nosotros avancemos. Y algo que Dios nos muestra a través de todo esto que vamos viendo es que tenemos que aprender a involucrar a Dios en nuestras decisiones, ¿no? En esas decisiones que tú y yo constantemente tomamos, o sea, tienes que acudir a Dios y decirle, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Decisiones grandes y decisiones pequeñas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es tu guía? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué dice tu palabra? ¿Cuáles son tus principios? Y que la base de nuestra vida sea eso, que sea ese el fundamento, ¿no? Y que nosotros sobre ese fundamento, dice ahí en Corintios, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿cuál es ese fundamento? Jesucristo, dice. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, la obra de cada uno se hará manifiesta. Dice, porque el día la declarará. ¿Sobre qué estamos edificando nosotros nuestras vidas? ¿En qué estamos basando nuestras decisiones y la forma como actuamos? ¿No? Y podemos ir construyendo sobre esa roca que es Jesús, con oro, plata, piedras preciosas, o dice la Biblia, con materiales chafas, con madera, con heno, con hojarasca,
con decisiones propias, con a mí me parece que es así, a mí me enseñaron de chiquito y yo voy guiando mi vida como yo quiero. A lo mejor Jesús está ahí, a lo mejor Jesús está en nuestra casa, a lo mejor ya lo invitamos al corazón, pero realmente estamos basando nuestra vida en nuestra relación con Él o en nosotros mismos. Tenemos que entender algo, que el plan de Dios en tu vida lo construye Dios y no lo construyes tú. Es su plan, no es el tuyo. Y finalmente, en tercer lugar, fue una decisión equivocada porque Abraham cedió, podríamos decirlo, a presiones domésticas, ¿no? Tú ves la relación entre esposo y esposa, entre Abraham y Sara, ¿no? Y de repente él cede ante la presión de su esposa. Y sabes, te tengo que decir algo, no siempre es correcto estar de acuerdo con tu pareja si ella te sugiere estar en contra de las cosas que tienen que ver con Dios, en contra de los planes de Dios, ¿no? Abraham estaba desobedeciendo al diseño perfecto que Dios ha creado para un hogar, ¿no? Él no entendió la autoridad que él tendría que ejercer. Y la verdad, esto es muy grueso. Realmente Abraham era la cabeza del hogar, él era el que tendría que haber tomado las decisiones, y aquí dejó que su esposa tomara una decisión, y no que la voz de las mujeres no importa, al contrario, es fundamental. Como hombres nosotros lo tenemos que reconocer, que los consejos, las palabras de tu esposa son importantísimas, pero finalmente las decisiones, dice la Biblia, las toma el hombre, ¿no? Claro, con todo el apoyo que tenga de su mujer. Entonces él no entendió esto. Abraham tendría que haberle dicho a Sara, a ver, ¿sabes qué, Sara? Espérate. O sea, Dios nos prometió algo y esto lo voy a decidir yo. Yo voy a decidir lo correcto, no lo práctico, no lo más fácil, lo que tenemos a la mano, ¿no? Y tú ves que esto es bien común en nuestra sociedad, ¿no? O sea, como que el hombre tiene la tendencia a agarrar el papel de la mujer y la mujer a agarrar el papel del hombre, ¿no? Y como que la mujer puede tener la tendencia a tratar de tomar las decisiones y tratar de organizar el hogar, y el marido les dice a los hijos, pregúntale a tu mamá, ¿no? Pídele permiso a tu mamá, ¿no? Y vemos a muchas mamás cargando el peso del hogar, ¿no? Cuando Dios dice, así no es el diseño. Y lo hemos platicado y lo seguiremos platicando en futuras reuniones. Realmente no hay nadie más importante en el hogar, ¿no? Pero tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura. La Biblia lo narra de una manera muy clara, y la responsabilidad y el privilegio es igual para los dos, es igual de difícil para los dos, es igual de importante para los dos. Hay un balance perfecto en el hogar que Dios diseñó, ¿no? Pero nuestra sociedad nos ha llevado a torcer todo, ¿no? Y tratar de tomar la responsabilidad que no nos corresponde. Esto fue lo que le pasó a Sara, y ve las consecuencias, ¿no? Vemos que ella pues definitivamente estaba equivocada, y Abraham, en vez de frenarla, dijo, órale, vamos a darle para adelante, ¿no? Y la decisión de Abraham fue equivocada, guiado por su esposa, y el desastre fue real. O sea, vemos un desastre tremendo en la vida de esta familia, ¿no? Entonces, algo que se nos tiene que quedar esta mañana también es, tenemos que estar checando nuestro papel dentro de la casa. Los papás tenemos que agarrar el liderazgo de la casa. En primer lugar, el liderazgo espiritual. Es tan importante que nosotros seamos la cabeza del hogar en ese sentido, que nosotros guiemos las cosas, que seamos los que promovamos, que oremos, que leamos la Biblia, que vayamos siendo transformados por Dios, que seamos un ejemplo, ¿no? La mujer dice la Biblia, es una ayuda idónea. La mujer está llamada a ser una mujer virtuosa, ahí como en el capítulo, no sé si es 30 o 31 de Proverbios, 31, el capítulo 31 de Proverbios, donde habla de la mujer virtuosa, ¿no? Y la importancia que ella tiene dentro del hogar, y la importancia que cada una de las mujeres que están aquí deben de tomar. Es una responsabilidad y es un privilegio el poder tener esta posición dentro de la casa, ¿no? Y al ver estos ejemplos, nosotros tenemos que reconocer el peligro que hay en nuestros hogares si nosotros no tomamos el papel que nos corresponde. Aguas con las presiones a los esposos. Oye, tenemos que hacer esto, y tenemos que comprar el otro, y tenemos que ir aquí, ¿por qué no haces esto? No, y a veces
nos pasa como a Abraham, ¿no? Cedemos ante las presiones y podemos caer en un peligro muy, muy fuerte. Tú tienes que aprender como mujer a creer en la fidelidad de Dios para guiar a tu marido. ¿Tu marido se va a equivocar? Sí, todos nos vamos a equivocar como esposos, pero aún así tenemos que creer en la fidelidad de Dios para poder guiar a la cabeza del hogar, que son los esposos, ¿no? Y a veces queremos así, a Sara se le quemaban las habas, ¿no? Ya que queremos un hijo, Abraham, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a apurarnos, ¿no? Me estoy acordando de cuando iba yo a la secundaria y agarraba el camión para ir, entonces no eran muchas paradas de camión. Ahí en México, bueno, no sé cómo sean los demás lados, ¿no? Pero hay una parada aquí, después 3 cuadras la siguiente parada y después así, ¿no? Entonces tú no te puedes subir entre parada y parada, tienes que ir a la parada del camión. Entonces de repente me acuerdo que pasaba algún tiempo yo tenía que ir a la escuela y pues no pasaba el camión. Entonces yo decía, pues le voy a ayudar al camión, ¿no? Entonces me voy a la siguiente parada. Entonces iba caminando y invariablemente, cuando ibas a la mitad entre parada y parada, así, adiós al camión. Y yo también pues sí, ¿para qué? Me adelantaba y todos iba a agarrar el mismo camión, ¿no? Pero así como que queremos ayudarle, ¿no? A Dios en, órale, me voy a adelantar y voy a echarle la mano, ¿no? Entonces Abraham y Sara se fueron a la siguiente parada y les pasó el camión ahí a la mitad, ¿no? Y, o sea, Sara diciéndole a Abraham, de seguro que Dios no quiere que estemos aquí sin hacer nada, ¿no? O sea, no podemos estar aquí sentados sin hacer absolutamente nada. Y Abraham debe haber dicho, sí, si Dios quiere que estemos aquí esperando a nada, o sea, sentados sin hacer nada, ¿no? No te quiero decir que todas las cosas, o sea, tiene que haber un balance en nuestra vida y no todo eso, que no va a hacer nada y que Dios me traiga todas las soluciones, ¿no? Si no tienes chamba, pues manda tus currículums, ¿no? Y ponte a orar, ¿no? Y Dios te va, no, o sea, tenemos que hacer en muchas ocasiones las cuestiones que Dios nos guía que hagamos, ¿no? Pero hay muchas cuestiones en donde sí de plano Dios te pide que no hagas nada, que te quedes totalmente estático. Esta era una ocasión, esta era la forma que Dios les estaba diciendo que actuaran. No tienes que hacer absolutamente nada. Pero Abraham no quiso broncas. Abraham dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué me meten problemas? ¿No? Y terminó teniendo las broncas de la vida. Si has leído tú el resto de la historia, celos, envidias, pleitos, odio, rivalidades, un largo y terrible etcétera, de consecuencias que este hombre tuvo. Y entonces ves que este pecado, este error que ellos cometieron se manifiesta en todos. Nuestro pecado siempre va a afectar a muchas personas y se manifiesta de diferentes formas. Sara le dice a Abraham, ok, pues llégate a mi sierva, ¿no? Y versículos 4 y 5, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo, ¿no? Entonces, esta mujer Agar se vuelve una mujer orgullosa y dice, pues ahora sí, yo tengo un hijo y ella no tiene, ella es mi ama y ella no tiene hijo y yo sí, ¿no? Ella se vuelve falsamente orgullosa porque ella seguía siendo una esclava, ella seguía siendo una sierva. El hijo técnicamente pues era de Abraham y de Sara, según la ley que tenían en ese entonces, ¿no? Agar fue afectada, ¿no? Ella nunca pidió estar en esta situación, a ella la metieron ahí, ¿no? Tú ves también lo que le pasa a Sarai, ¿no? Dice que hay una versión en la Biblia que ella se voltea con Abraham, una traducción, y le dice, tú tienes la culpa de todo lo que me pasa, ¿no? Yo te di a mi sierva, y ahora mira cómo me ve, tú tienes la culpa, Abraham. Le empieza a reclamar a esta mujer, ¿no? Ella busca a quién culpar, como nosotros en muchas ocasiones hacemos, ¿no? Cuando erramos, cuando fallamos, no nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestro error y volteamos a ver quién tiene la culpa. Por tu culpa yo dije lo que dije, por tu culpa yo actué de esa forma, por tu culpa aventé la silla, ¿no? Y por tu culpa esto y el otro, ¿no? Cuando la culpa totalmente pues la había tenido ella, ¿no? O aceptamos nuestros errores o vamos a estar buscando a quién culpar, ¿no? Y tú ves que ella fue la del plan, ella fue con Abraham y dijo, a ver, mi amor, ven tantito, no quiero platicar contigo, por no te llegas a mi sierva, ¿no? Ella fue la del plan y ahorita le dice,
bonito lío en el que nos metiste, Abraham. ¿Ya viste? ¿Ya viste por tu culpa lo que está pasando? ¿No? Y Abraham tampoco sale bien libre. O sea, tú empiezas a ver aquí un caos que se va generando tremendo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, ¿no? Ahora sí que yo me quiero deslindar, a mí denme por muerto, háganle como quieran ustedes, ¿no? Y por no querer enfrentarse a ella, él cede ante la situación y ahora él no quiere tomar el control. O sea, tú ves un desorden total en la familia. ¿Tú crees que esta era la promesa de Dios? ¿Tú crees que cuando Dios le dijo a Abraham, hace una semana, hace algunos años, ¿no? Abraham, mira las estrellas, cuéntalas, ve la creación. Y Abraham, yo les decía a él, ha de haber visto más que un montón de estrellas, ha de haber visto la grandeza de Dios. Ha de haber dicho, claro que te creo, Dios. ¿Tú crees que este era el plan para ellos? ¿Tú crees que Dios había pensado en algo así? Esta es la solución humana a nuestros conflictos. Por eso el mundo está como está, ¿no? Y entonces se genera un problema entre las dos mujeres, obviamente. Una ve con desprecio a la otra está enojada porque el marido, qué mala onda. Y de repente tienen al hijo, Agar tiene a su hijo, años después, unos 15 años después, Sara finalmente tiene al hijo de la promesa. Sí puede tener al hijo porque Dios siempre cumple las promesas. Empieza a haber enemistad entre los dos hijos, entre Ismael e Isaac, ¿no? Y después entre sus hijos, y después entre sus hijos, y después entre sus hijos. Han pasado 3.700 años y esta decisión tú y yo la vemos todos los días en la televisión. Cada vez que tú escuchas el conflicto en Medio Oriente, tú escuchas el conflicto entre Sarai y Agar, ¿no? Entre Ismael e Isaac. Realmente este conflicto de Ismael, de este hijo que tiene la sierva, vienen todos los árabes, vienen todos los palestinos y toda la nación musulmana, ¿no? Y del hijo que finalmente tienen Abraham y Sara, viene el pueblo judío. Entonces el odio que hay 3.700 años después. ¿Te imaginas? Nunca menosprecies hacer la voluntad de Dios. Tú no puedes calcular el precio de un pecado. Tú y yo no podemos calcular una mala decisión, un mal momento, un mal día, la consecuencia que va a traer para el futuro, para nosotros y para la gente que nos rodea. Y algo que debemos entender es que la forma como tú te prepares hoy en tu vida espiritual va a definir cómo vas a enfrentar la crisis mañana. ¿Cómo estás hoy con Dios? Ahorita que a lo mejor, yo no sé cómo esté tu vida, ¿no? A lo mejor no hay crisis, a lo mejor no hay tanto, ojalá que no los haya. Bueno, ahorita es tiempo de prepararte, ¿no? Un atleta no se prepara para la competencia el día de la competencia, ¿no? Está meses y meses y probablemente años preparándose, entrenándose para esa competencia, ¿no? Con Dios es exactamente igual. Prepárate hoy, busca a Dios hoy, aprenda a confiar y esperar en Él hoy, y eso va a definir cómo va a ser ese tiempo de prueba que vas a enfrentar en el futuro. Bueno, pues ya vimos el problema, ya vimos la solución y finalmente tenemos que hablar de la intervención que ellos descubrieron, la intervención de la gracia de Dios. El ángel le promete bendición a Agar, ¿no? Un poquito más adelante en el capítulo, y le dice que va a salir también de ahí una gran nación. Le dijo también el ángel de Jehová, que era Jesucristo: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esta es una promesa para la sierva, ¿no? Y tú vemos a un Dios que entra con amor y con sabiduría a recoger los pedazos, a recoger todo lo que está destruido, ¿no? Y llega a tratar de arreglar nuestras equivocaciones, a perdonarlas, ¿no? Muchas veces tenemos equivocaciones por necedad o por torpeza, y Dios, si nosotros somos capaces de reconocer nuestros errores, realmente Él puede hacer milagros aún a través de todas esas malas decisiones que nosotros hemos cometido. Gracias a Dios porque este es nuestro Dios. Gracias a Dios porque Él no se voltea y dice, no, pues estos cuantos ya no tienen remedio, ¿no? Entonces, después de todo lo que vieron, después de todo lo que platicamos, lo que habíamos quedado, ¿sabes qué? Ya,
Tú y a lo mejor le daríamos la espalda a cualquier persona por menos que esto. Pero Dios no es así. No, gracias a Dios, Dios es amor en esencia, es misericordia en esencia. ¿No? La esencia de Dios es esto. Él dice en la Biblia que Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede dejar de amarnos. Él no puede dejar de ser misericordioso. Al mismo tiempo, Él no puede dejar de ser justo. ¿No? Entonces, dentro de ese amor y misericordia, Él va y trata de recoger los pedazos en esta familia en donde las cosas en este momento están totalmente destruidas. La confianza, el amor, el respeto, todo se ha terminado en este momento. Hoy es como un niño, ¿no? Que tiene 1000 piezas de Lego, que tiene ahí un tapete lleno de Lego, ¿no? Entonces tú lo ves tratando de construir, ¿qué sale? Absolutamente nada. Entonces llega el papá y le dice, a ver hijo, ¿dónde está el manual? No, pues, quién sabe, ¿no? Yo estoy nomás construyendo. Entonces el papá agarra el manual y dice, ok, vamos a construir algo bueno, algo como tiene que ser. La vida del hombre es una vida que está parchada, es una vida que está mal construida, porque solamente se basa en nuestras emociones, en nuestro razonamiento, cuando Dios dice, dame chance de construir tu vida, dame chance, inclusive en tus errores, ¿no? Todo eso, ese desorden que hay, yo lo puedo levantar, yo puedo construir sobre todas estas cosas. Y nos muestra que su misericordia es para siempre. Dicen los salmos, ¿no? La misericordia de Dios es para siempre. Solo Dios necesita que tú reconozcas que tú no puedes con tu vida, que tú no puedes construir algo correcto en tu vida, ¿no? Que mientras construyas algo correcto vas a estar construyendo cosas incorrectas, vas a estar haciendo cosas que no están mal, porque así somos, arreglamos una cosa pero desarreglamos otra. Y después de esta gran tragedia, porque la verdad es que fue una gran tragedia, vemos que esto no fue el final para Abraham y Sara, ¿no? Hemos estado platicando de la vida de Abraham. Él es un ejemplo de fe, él es considerado el padre de la fe, de todos aquellos que creemos. Y finalmente, gracias a Dios, este no fue el final. Dios empezó a reconstruir la vida de estas personas. Él regresa a Abraham, a Sara, al camino de la fe. Y te tengo que decir algo, aun cuando Dios es poderoso y Dios en su misericordia pudo levantarlos de esta escena que estamos viendo el día de hoy, este evento marcó profundamente la vida de esta familia. Ellos tuvieron una cicatriz que jamás se pudo borrar, ¿no? La relación entre ellos nunca fue la misma, ¿no? Aun cuando Dios entró a arreglar las cosas. Entonces algo que tenemos que entender es que Dios, por un lado, en su misericordia y amor nos va a ayudar y nos va a levantar de donde estemos, pero por otro lado tenemos que ser conscientes que nuestro pecado va a tener consecuencias y va a producir cicatrices que probablemente van a permanecer por mucho tiempo y a lo mejor hasta el día que nosotros partamos a la eternidad. Y terminamos diciendo que la voluntad de Dios debe de ser hecha como Dios dice, no como nosotros decimos. Nunca trates de hacer lo que Dios te ha dicho que Él va a hacer. No trates de decirle a Dios, me encanta el versículo de ayúdate que yo te ayudaré. Ese no existe en la Biblia porque tú nunca vas a poder imitar a Dios. Nunca podremos imitar a Dios. Tenemos que regresar a la fe y entender que muchas veces la fe va a ser puesta ahí en la sala de espera. O vas a estar esperando a un enfermo que te dé noticias de que algo, a veces pueden pasar muchas horas o días sin respuesta. Dios nos va a llevar a la sala de espera. Gocémonos en esto. Gocémonos en que Dios está cocinando algo increíble para nosotros porque Él así lo ha prometido. Entonces vamos a terminar haciendo una oración. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para esperar, para creer en Él. Y bueno, vamos a orar. Señor Dios, te damos hoy muchas gracias, Padre, por la vida de Abraham, que refleja perfectamente la vida de nosotros, Señor. Te damos gracias ahora, Dios, porque entendemos que esos tiempos de espera que tú tienes para nosotros son tiempos a través de los cuales tú quieres trabajar en nuestros corazones y quieres bendecirnos profundamente, Señor. Hoy oramos, Dios, para que nos des ese carácter que no tenemos, para esperar, para ser pacientes,
y para confiar en un Dios que todo lo puede, Señor. Un Dios que todo lo sabe. Ayúdanos a ver con los ojos de la fe, Señor, y no con los ojos de la razón. Te damos gracias, Señor. Hoy queremos poner delante de ti todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, nuestras incertidumbres y todas aquellas cosas por las cuales estamos esperando, Señor. Al mismo tiempo queremos pedirte perdón, Señor, por todas aquellas oportunidades que hemos dejado pasar de confiar en ti y de esperar tu voluntad, Señor. Te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada día para nosotros y en el futuro habrá nuevas oportunidades para esperar en ti y para confiar en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, por esta reunión. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, y te pedimos, Dios, que nos uses, que nos transformes y que vayas ayudándonos a que nuestra fe crezca y permanezca por siempre, Señor. En nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu enseñanza y por tu palabra y te pedimos todas estas cosas.